Villavicencio, candidato asambleísta nacional. Fernando, ¿cuáles son las principales propuestas para la Asamblea Nacional? Este salto del periodismo de investigación al Parlamento tiene una sola razón: la necesidad de demoler un andamiaje que nació a la sombra del chavismo, de una dictadura criminal como la venezolana. Hasta el nombre de la Asamblea fue copiado del chavismo. Aquí no es un problema de que haya gente buena o no, es que la estructura está podrida. Yo sintonizo el reclamo del 98% de ecuatorianos que plantea que esta es una asamblea corrupta. Mi planteamiento avanza hacia allá, a demoler esta asamblea y a levantar un sistema parlamentario bicameral que le devuelva al país un equilibrio de funciones y que acabe con el hiperpresidencialismo. Un gobierno que durante más de una década gobernó con decreto, adjudicó contratos a dedo, que son el caldo de cultivo de la corrupción. Este bicameralismo se basa en un Senado pequeño, no más de 30 senadores, que deberán ser elegidos de entre los mejores ciudadanos y ciudadanas de la patria. Tendrá a su cargo la aprobación de las leyes que se discuten abajo en la Cámara Baja. Tendrá también la responsabilidad de elegir autoridades de control y fiscalizar. Un elemento importante es que debe suspenderse y acabarse el veto presidencial, porque es el veto presidencial uno de los instrumentos que ha usado el Ejecutivo para chantajear y el gran reparto con los parlamentarios. Y una Cámara Baja de no más de 40 congresistas que construirán y harán proyectos de ley en territorio. Es decir, total 70 legisladores frente a 137 que son ahora, y un elemento transversal básico que pasa en las mejores democracias del mundo. Un legislador no puede ganar sueldo, no debe ganar sueldo, debe ganar dietas, es decir, si trabajo, cobro, y si no, pues chao. Este es importantísimo. Si no construimos un nuevo andamiaje parlamentario distinto, la corrupción seguirá siendo el caldo de cultivo. De los grandes temas que yo llevo a la Asamblea es el tema de la deuda externa, que es un dogal, un enorme peso sobre la economía y los ciudadanos. Estamos hablando de una deuda acumulada cercana a los 60.000 millones de dólares. La mayor parte de esta deuda fue contratada durante el gobierno de Correa de forma ilegal, inconstitucional. En mi poder tengo cerca de 20.000 documentos, un backup de toda la información que tiene Rafael Correa. Y en estos documentos hay realmente evidencias que asustan y que debe investigar la Fiscalía y la Contraloría y nosotros desde el Parlamento Nacional. En estos documentos se confirma que quien autorizaba y lideraba el endeudamiento fue Rafael Correa y Andrés Arauz como representante de Semplades, tanto en Semplades y en el Comité de Deuda. Hay varias líneas de crédito, cerca de 35, pero al menos unas 4 o 5 que deben ser investigadas. Una de ellas, el financiamiento del proyecto Daubin. Daulevin es construido por Odebrecht, que fue autorizado por Andrés Arauz. O la compra del avión Falcon 7X, que también fue autorizado por Andrés Arauz. Lo propio, el financiamiento de la vía Ruta Viva aquí en Quito, autorizado por Andrés Arauz. El financiamiento del Metro de Quito, de la primera fase del Metro de Quito, también tiene la firma de Andrés Arauz. Por eso yo planteo una reingeniería total y la renegociación de la deuda, y desde el Parlamento me empeñaré en investigar para determinar la corrupción y la ilicitud de varios tramos de la deuda, en particular los tramos de la deuda con China y Tailandia. En ese sentido yo quiero plantear que el país ha llegado al fin de la era petrolera. Apenas nos quedan 900 millones de barriles de reserva. Estamos hablando de la última reserva de esta patria. El próximo gobierno será el último gobierno de la era petrolera, y mi planteamiento como parlamentario, en conjunción de intereses con el Ejecutivo, es que esta reserva petrolera sea destinada exclusivamente a enfrentar la crisis sanitaria y la educación de los jóvenes en este país, y que se suspenda el pago de la deuda con petróleo a China y Tailandia. Esta es una parte de mi planteamiento, y la central está por sobreentendida. Es una lucha implacable en contra de la corrupción. Solo yo he escrito como 200 expedientes periodísticos y apenas 10 han sido judicializados. Es decir, voy a tener muchísimo trabajo en investigar, fiscalizar estos casos y, algo muy importante, identificar la ruta del dinero y recuperar lo robado. Gracias, muy bien.